El día de hoy, entonces, cirugía robótica en Colombia es una perspectiva que quiero hacer. Y para empezar, entonces me gustaría preguntarle a ustedes más o menos cada quien, esto estaba para dar en el auditorio y ver que me contestaban, pero pues cada quien lo contestará. Y es, ¿cuántas cirugías robóticas piensan ustedes que se hace en este momento en un año en Colombia? ¿Son 50, son 100, son 300 o son 500? Pues la respuesta a esa pregunta es que más en el 2019, que fue el año en el que estuvimos operando con normalidad, en Colombia se hicieron casi 500 cirugías en un solo año, lo que habla de la penetración de la tecnología y el volumen que estamos empezando a tener con esta plataforma robótica por sus ventajas que más adelante daré. Y la otra pregunta es, ¿cuánto creen ustedes en este momento que es el promedio del costo de una prostatectomía radical robótica en Colombia? 24 millones, 32 millones, 40 millones o 60 millones de pesos colombianos. Y la respuesta a esa pregunta en este momento es 24 millones de pesos aproximadamente, dependiendo del sitio donde se haga, pero eso es el costo al que el pagador va a tener que afrontar si se hace, por ejemplo, una prostatectomía radical en mi hospital. Lo que podemos ver es que a veces las perspectivas y lo que nosotros tenemos pensado que ocurre no es lo que es en realidad, y los números hay que hacerlos. Esta diapositiva nos muestra básicamente los números de cirugía robótica en Colombia. El mayor número que tuvimos fue en el año 2019 con más de 300 cirugías realizadas en urología. Aquí está el aporte de las otras especialidades. Para ese momento lo que más está primando en otras especialidades y de segundo en Colombia es la cirugía general, y lamentablemente pues la ginecología se ha visto retrasada por el artículo que ponía en evidencia las dificultades que podía haber al hacer histerectomías para cirugía robótica, utilizando la cirugía de mínima invasión. Vale la pena aclarar que de esa serie solamente el 15% eran robóticas. Ahora aquí, el número de cirugías robóticas en Colombia, como les mostraba, en el año 2019 estuvimos cerca de las 500 cirugías, y esperamos que para este año 2021 en Colombia podamos cerrar con un número muy semejante al del 2018, algo menos de 400 procedimientos urológicos, procedimientos robóticos. Como sabemos muy bien, en la mayor participación de mercado lo tiene urología, en azul aquí, 67% aproximadamente durante el último año. Y estos son el número de procedimientos anuales que se hacen en urología en Colombia. La principal y la joya de la corona, obviamente, la prostatectomía radical, con más de 1.200 prostatectomías radicales realizadas en Colombia desde que el sistema quirúrgico llegó al país. Ese es un número que es bastante importante, ya nos demuestra una amplia experiencia en muchos de los grupos que nos dedicamos a realizar este tipo de cirugía. Aquí podemos ver en el último año cómo fue, y de nuevo la prostatectomía radical con más de 40 casos sigue siendo el más importante de los procedimientos que estamos haciendo en Colombia. Y por último, esta diapositiva nos quiere mostrar en dónde estamos nosotros con respecto a la región. Si bien en el mundo hay más de 6.000 robots Da Vinci instalados, o sea, tenemos que saber que ya estamos teniendo nuevas marcas de sistemas quirúrgicos que están llegando al mercado. El Hugo de Medtronic, el Vision en Inglaterra, los robots coreanos y japoneses. Estos son lo que nos demuestra Da Vinci, que todavía es el dominante en el mercado, y tenemos aproximadamente para Latinoamérica, Brasil muy dominante, 80 sistemas robóticos en toda su extensión, México que ya se mete en la pelea con 21, y después está Chile, y nosotros tenemos más o menos los mismos robots que hay en Argentina y que hay en Venezuela en este instante. Este es el programa nuestro en la Fundación Santa Fe, con el número de casos que hacemos por cada trimestre. El año 2019, que fue el año en que más pudimos estar operando, y el descenso, claro, pues con pandemia para el año 2020 y el año 2021, que viene en franca recuperación, pero todavía no al ritmo que nos gustaría estar.
Este es los casos por año de la Fundación Santa Fe, un máximo de 178 casos, ya tratando de llegar a los promedios de utilización del robot alrededor del mundo. Como lo vemos aquí, si bien para Colombia el promedio de casos por robot es de 1 por cada uno de los sistemas que hay, en la Fundación tenemos 2 casos por semana, 9 casos al mes, todavía estamos bastante lejos de lo que quisiéramos estar, que es estar cerca de ese promedio mundial de 17 casos al mes, que estuvimos muy cerca en el 2019, y a los 178 casos que pudimos hacer durante el 2019 ya están muy cerca de este promedio de 200 casos anuales, que sería el ideal para que el robot y sus costos de funcionamiento puedan ser divididos de manera apropiada entre cada uno. Eso es como una perspectiva de lo que tenemos respecto a lo que se está haciendo en volumen en este momento en Colombia. Y aquí tenemos, quiero mostrarles con respecto a costos, lo que llamaba la atención el doctor Marrugo en su presentación. Hicimos un análisis de costo-efectividad para la prostatectomía radical asistida por robot en la Fundación Santa Fe, y lo que hicimos la siguiente pregunta, Pico, que es básicamente el éxito de la intervención a 90 días. Hicimos un análisis desde la perspectiva del pagador, no de la sociedad, es decir, un análisis netamente económico y de exposición para las personas que nos pagan esta cirugía. Y lo que encontramos es, en un principio, la frecuencia de complicaciones, una diferencia aquí muy importante con respecto a sangrado que va en contra de la cirugía abierta, y la necesidad de unidad de cuidado intensivo, que es más frecuente en la cirugía abierta que en la cirugía robótica. También tuvimos en cuenta una complicación que es bastante frecuente en cirugía abierta, que es la presencia de estrechez de la anastomosis y la necesidad de procedimientos adicionales como dilatación o uretrotomía de esa estrechez de la anastomosis, algo que es bastante infrecuente en cirugía robótica y que se presenta 10 veces más en la cirugía abierta a nivel mundial, y con esto nos da una diferencia en complicaciones globales de más o menos 14% para la cirugía robótica y 16% para la cirugía abierta. Estos costos de cada una de esas complicaciones fueron tasados, y lo pudimos ver que más o menos el costo de las complicaciones en cirugía robótica rondaba el 1.500.000 pesos, mientras que en cirugía abierta rondaba casi el 1.800.000. Y con esto sacamos la razón de costo incremental, que era aproximadamente de 69 millones de pesos para la prostatectomía radical asistida por robot. En general, y según el NICE, que es uno de los institutos en Inglaterra que más tiene bibliografía sobre los análisis de costo-efectividad, cualquier razón de costo incremental que esté por debajo de 3 PIB per cápita en el país en donde se esté analizando una intervención en salud, lo vamos a considerar costo efectivo. El PIB per cápita en Colombia es de 26.671.000 pesos, y por lo tanto 3 PIB per cápita serían 80 millones de pesos. Esta razón de costo efectividad estaría por debajo de esos 80 millones de pesos, y esto nos da como conclusión de este estudio que para Colombia esta sería una intervención que sería costo efectiva. Aquí tenemos el análisis de sensibilidad determinístico, y lo que nosotros pudimos ver es que si vamos a tomar un PIB per cápita, el costo de la cirugía robótica tendría que estar alrededor de 19 millones de pesos. Y el corte estaría alrededor de los 21 millones de pesos para que la cirugía sea costo efectiva. De tal manera que, teniendo en cuenta que el promedio de nuestra prostatectomía radical está alrededor de 24 millones de pesos, haciendo unas intervenciones en nuestro proceso, como la utilización de no 2 portaagujas robóticos, sino un solo portaagujas robótico, los esfuerzos para disminuir el día de hospitalización, un día de hospitalización con estrategias como hacer un bloqueo de la pared abdominal y una muy buena educación del paciente para que salga al siguiente día de ser operado, o la utilización simplemente de 3 brazos de robot, nos puede disminuir el costo de esa intervención quirúrgica a un promedio para que sea costo efectiva en nuestro medio. De tal manera que, como conclusión a esta intervención,
cada vez hacemos más cirugía robótica en Colombia y esta cirugía robótica cada vez es menos costosa, por lo que yo creo que es cuestión de tiempo que cada vez tengamos más sistemas robóticos en nuestro país.